Hola, soy Carlos Cure, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Bienvenidos a Salud con el doctor Carlos Cure. El tema de hoy, ¿cómo vamos Barranquilla a 6 de mayo del 2021? Como hemos venido diciendo en informes anteriores, las gráficas con relación a la pandemia en la ciudad de Barranquilla han sido diferentes a las del resto del país. Y es así como en una primera ola con un número importante de infectados y de fallecidos, se tomaron medidas drásticas a nivel del gobierno a través de un confinamiento estricto y en forma rápida el descenso de esa cantidad de infectados y de esa cantidad de fallecidos llegó en poco tiempo a informar 0 muertos o 1 o 2 y menos de 100 infectados por día. De modo que desde agosto del 2020 hasta diciembre del 2020 se mantuvo un aplanamiento total en donde la cantidad de infectados y muertos estuvo bajo control, lo que significa que en Barranquilla se controló el virus y llegó una segunda ola a partir de diciembre, una segunda ola que a pesar de que fue con una mortalidad 3 veces mayor, sin embargo, se puede considerar que fue una segunda ola pequeña. En febrero hubo el descenso de esta segunda ola y en los primeros días de marzo comenzó la tercera ola. Y esta tercera ola comenzó con un número importante de infectados diarios y un número importante de fallecidos por día. De modo que en menos de 2 meses ya teníamos nosotros más de 80,000 infectados y más de 2,300 fallecidos en ese corto lapso de tiempo. Igual sucedió con el número de muertos por día. Una primera ola amenazante, controlada rápidamente y un número bien controlado bajo de fallecidos por día desde agosto hasta diciembre. Una segunda ola pequeña, pero 3 veces más de lo que veníamos. Y por último, una tercera ola de gran magnitud, con muchos infectados y muchos muertos por día y en total. ¿Qué pasó? Pues realmente podemos decir que en el análisis se confluyeron varios factores. La tasa de positividad se disparó de acuerdo a las noticias por las reuniones de diciembre y eso fue expresado por las autoridades del distrito. Y la Secretaría de Salud reveló que debido a las reuniones, particularmente reuniones familiares, pero también la cantidad de fiestas, la cantidad inclusive de aglomeraciones y muchas de estas fiestas que eran fiestas clandestinas, porque no toda la población estuvo en desorden. La disminución de las medidas restrictivas y del autocuidado indudablemente que influyó en esta tasa de positividad de diciembre. Pero también se encontró que hubo una mayor mortalidad y letalidad en los municipios de la costa, al igual que en el resto del país. Lo que pasa es que antes teníamos una mortalidad y una letalidad muy baja. Por otro lado, las mutaciones. Y se comenzó a hablar de 2 mutaciones del virus en el Atlántico, pero que de todas maneras los expertos
sostuvieron definitivamente que no existe evidencia sobre una relación de estas mutaciones con el incremento del número de casos en Barranquilla y en el Atlántico. Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que no hay nuevas variantes ni hay cepas de COVID-19 en el distrito y aseguran que se están tomando las medidas adecuadas. Por otra parte, la variante de la India, que recientemente se informó que había sido identificada y que podría ser responsable, en principio el Instituto Nacional de Salud, a través de su seguimiento genómico, detectó en el Atlántico la presencia de la variante B.1.618, conocida también como cepa bengala. Y es una preocupación. Pero, de todas maneras, en este momento, los expertos y las autoridades y los especialistas concluyen que hasta el momento no hay estudios que demuestren que las mutaciones de interés estén relacionadas con un aumento en la transmisión del virus. Además de eso, las vacunas, todas las vacunas que se están utilizando en el mundo han demostrado que son efectivas y que son seguras. Además de eso, todas las vacunas están claras en decir que no solamente son efectivas contra el virus, sino también contra las variantes hasta este momento. Solo la experiencia de la vida real nos dará las respuestas acerca de la eficacia de las vacunas contra la enfermedad y la mortalidad de las variantes del SARS-CoV-2. Inmediatamente después de esa primera ola, el Instituto Nacional de Salud hizo un estudio de cero prevalencia en Colombia. ¿Y cuál fue el resultado de este estudio? El resultado fue que en algunas ciudades, por ejemplo, como Leticia, el 59% de la población estaba con inmunidad. En Barranquilla, el 55% de la población tenía inmunidad, con un intervalo de confianza entre el 51 y el 60%. Pero en el resto, en la mayoría, estaban menos del 30%, en Bogotá, Cali y Medellín. De modo que, excepto Guapí, que tenía el 68%, y Montería el 59%, el resto de las ciudades tenían una cero prevalencia muy baja. En Barranquilla, con el 51 al 60%, simplemente esto nos decía que había una protección a nivel de la comunidad debido al contagio. Comenzamos a hablar entonces aquí sí de la inmunidad de rebaño o la inmunidad de la comunidad, y que consiste en que los individuos infectados no propagan el brote epidémico, puesto que la comunidad ya está protegida. Y está protegida a través de la infección natural, ya sea sintomática o asintomática, o de la vacunación. En ese momento no había vacunación. Por eso decimos que está claro en esta gráfica que hubo un primer pico, una primera ola brava, con un control total de esta pandemia a nivel de Barranquilla, una segunda ola pequeña y luego vino lo demás. Una tercera ola de una gran magnitud, Entonces nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué esta ola de esta gran magnitud en infectados y en fallecidos? No es solo por, digamos, el relajamiento de las medidas. No es, digamos, no está demostrado tampoco que sea por nuevas cepas, variantes. De modo que encontramos que la duración de la protección en la inmunidad de rebaño
por esta inmunidad adquirida naturalmente o por la vacuna que en ese momento no teníamos, la duración de la memoria inmune determina el nivel de la protección y el sostenimiento de esa inmunidad. En los coronavirus no hay esa protección, o si la hay es de corta duración. Coronavirus como el COVID-19. Si la inmunidad es transitoria, los individuos susceptibles aumentan rápidamente, es decir, las personas que se pueden volver a contagiar aumentan rápidamente, y si no hay vacunación, si aparece un brote, este brote va a aparecer en una forma más intensa. En esta gráfica que hemos visto, nos muestra lo que sucedió en Barranquilla a principios de marzo del 2021 y ya habíamos hablado de pérdida de la inmunidad de rebaño. ¿Qué teníamos que haber hecho? Un programa de vacunación ambicioso, pero desde mucho antes, para proteger a más del 70% de la población en un corto tiempo. De esta forma, podíamos prolongar la inmunidad que teníamos a través de la inmunidad natural de la exposición al virus. Si no se hizo este plan de vacunación adecuado, lo que había que hacer entonces era ordenar una cuarentena rigurosa desde los primeros días o incluso desde antes. No se hizo, eso nos costó más de 80,000 infectados y más de 2,400 fallecidos en 2 meses. Y aquí tenemos las cifras. Tenemos que en esta segunda ola, el descenso, ya cuando se inició la tercera ola, ya estaba avisándonos que venía peligrosa y venía de una altísima capacidad de infectar y una altísima probabilidad de mortalidad. ¿Qué viene después de esta tercera ola? Las masivas marchas en plena ola y sin protección, además, sin la inmunidad transitoria que teníamos, o sea, la inmunidad de rebaño, que se desapareció, que se perdió. Esto se puede reflejar en una pronta nueva ola importante. Esta nueva ola importante puede ser seguida por una segunda inmunidad natural, una segunda inmunidad de rebaño que podría durar hasta diciembre del 2021. Las autoridades podrán confirmarlo actualizando los estudios de cero prevalencia. Y nuevamente, pico y cédula en Barranquilla y en otras ciudades, pero pico y cédula con horarios, con medidas, con rotación y restricciones estrictas, no esperando a que ya tengamos una ola en pleno auge, en pleno apogeo, cuando realmente estas medidas nos van a ayudar a controlar, pero nos van a traer, desafortunadamente, muchos infectados y muchos muertos. Si lo vamos a hacer, mejor hagámoslo antes que después. Muchas gracias.